Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos un invitado muy especial que generosamente ha abierto su complicada agenda para la tribuna del día de hoy. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, nos acompaña el día de hoy. Y pues tendremos un invitado muy especial, también Juan Carlos Pinzón, quien será nuestro moderador el día de hoy, en donde tenemos esta tribuna Colpatria Olimpia en compañía de Pro Bogotá. Así que con esto quiero darle un saludo muy especial a Juan Carlos Pinzón, invitándola a que hoy pues tome control de la moderación de la tribuna. Así que Juan Carlos, bienvenido, gracias nuevamente por acompañarnos y la tribuna es suya. Daniel, muchas gracias, muy generosos y de nuevo felicitar a Colpatria, Olimpia por esta tribuna tan importante y por darnos el espacio para hacer esto conjuntamente con Pro Bogotá. Muy agradecido con el ministro Fernando Ruiz. A Fernando, mi gratitud por lo que está haciendo por Colombia, por abordar con seriedad y con mucha responsabilidad un tema que nos es común a todos, que no debería tener diferencias de ningún orden político o ideológico, y en donde más bien hay que entender esa vacunación como la llave que nos permite avanzar desde esta pandemia que tanta tragedia y tantos problemas ha traído, incluso en materia económica y social, pero que al mismo tiempo nos permita salvar vidas, reactivar la economía y mirar para el futuro con optimismo. Yo creo que eso es muy importante y por eso quiero felicitar, agradecer al ministro por el espacio, por la oportunidad. Sé que está en un vehículo, está en medio de regreso de un viaje. A los que nos acompañan hoy, entonces, pues una razón más para reconocer al ministro, porque él está hoy conectado con nosotros, conectado con lo que está pasando en el país. Y bueno, fuerza, ministro, porque tiene un reto muy grande. Quería darle este saludo inicial, decirle que vamos a tener en su momento unos 25 minutos de intervención suya y luego seguramente habrá unos 20 minutos, 25 minutos de preguntas de quienes se han conectado a esta plataforma. Quiero pasar la palabra, antes de comenzar, primero al doctor Eduardo Pacheco, presidente del Grupo Colpatria, para que le dé un saludo a usted y a toda la audiencia, y también al doctor Santiago Perdomo, de Mercantil Colpatria, presidente, para que haga una presentación y también los salude antes de comenzar. Doctor Pacheco, adelante, por favor. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. Ministro, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Como decía Juan Carlos, yo creo que el país le debe un reconocimiento y una gratitud a usted por la forma en que ha encarado un problema que apareció así como de la noche a la mañana y que nos ha cambiado la vida a todos. Qué bueno que tengamos servidores públicos como usted, que dan ejemplo, que son decentes, que trabajan, que tienen la mejor intención para el país. Y a mí me da pena pasar las cosas a un terreno personal, pero yo sí quisiera que esta noche usted me contara, por ejemplo, mi madre que tiene 90 años y que está en la lista de los primeros, ¿cuándo la van a vacunar, ministro? A ver si usted nos ayuda como a ilustrar eso. Entonces, bienvenido, ministro, y le cedo la palabra a Santiago. Muy buenas noches a todos, ministro, muy buenas noches, muchísimas gracias. Sabemos que está próximo a tomar el vuelo de Montería a Bogotá. Felicitaciones, hoy las primeras vacunas ya en Colombia después de un trabajo arduo de muchos meses y de haber paliado esta pandemia exitosamente. Así que muchas felicitaciones y muchos agradecimientos. El ministro Fernando fue viceministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, es médico y máster en Economía de la Universidad Javeriana, asimismo es máster en Salud Pública, Salud Ocupacional de Harvard School of Public Health en Boston y doctor en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. En su trayectoria profesional se destaca el cargo que ocupó como viceministro de Salud Pública durante el periodo 2013-2016. Antes de llegar a esta cartera como ministro, se desempeñó como director científico del proyecto del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer. También fue consultor del sector salud para el Banco Mundial, dirigió el proyecto y la puesta en marcha del primer centro integral para la atención del cáncer en Latinoamérica y además fue director del Centro de Proyectos para el Desarrollo CENDEX de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue director regional en Bogotá, donde implementó la política distrital de salud en la zona más
vulnerable en la ciudad y fue cofundador y primer presidente de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud, ACOES. Ha dirigido proyectos como consultor para entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana en diferentes temas del área de la salud. También ha hecho parte del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido investigador de Colciencias y docente del Seminario sobre Aseguramiento y Mercados de Salud de la Maestría en Economía de la Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. Por más de 2 décadas ha desarrollado investigaciones en sistemas y servicios de salud y en temas de aseguramiento en salud. Ministro, muchísimas gracias de nuevo y el piso es suyo. Muchas gracias, querido doctor Perdomo. Un saludo muy especial para el doctor Pacheco, para Juan Carlos, para Andrés, para todos los que hacen esta invitación que es muy, muy importante para nosotros en este momento particular donde estamos atravesando la pandemia. Realmente el proceso de vacunación que estamos abordando, lo he dicho en muchos foros y en muchos eventos, es probablemente el reto de salud pública más grande que ha tenido este país durante las últimas décadas, y seguramente en él nos jugamos mucho de la posibilidad realmente de cerrar este capítulo de la pandemia. Las vacunas son un instrumento eminentemente eficaz y seguro. Su eficacia hace que definitivamente se pueda cerrar la puerta a las enfermedades, y la realidad es que tener hoy una disponibilidad de 5 o 6 vacunas con alta eficacia en un tiempo absolutamente récord como el que hemos tenido de desarrollo de 6, 8 meses completos para los estudios de fase 2 y 3, nos abre una esperanza realmente que no teníamos hace tan solo unos 8 o 10 meses. Hace 8 o 10 meses el escenario realmente era un escenario muy complejo, en el cual las características de este virus nos desataba una cantidad de inquietudes e incertidumbres. Las seguimos teniendo, pero tenemos un instrumento que es absolutamente valioso, como es la vacuna. Yo quiero decir que nosotros en Colombia desde hace más de 4 meses hemos venido diseñando un plan nacional de vacunación a la expectativa de tener la posibilidad de tener acceso a la vacuna. Este plan nacional de vacunación COVID-19 tiene 2 objetivos fundamentales. Un primer objetivo es reducir la mortalidad de la población más vulnerable, y el segundo objetivo es lograr lo que se llama inmunidad de rebaño de la población general en Colombia, reducir el contagio, haciendo que la población pueda volver a su vida normal en tanto que nos vacunemos todos y tengamos la posibilidad de generar esa protección de unos hacia otros, por lo menos vacunando un 70% de la población colombiana. En el primer objetivo tiene que ver con un virus absolutamente complejo como es el virus del COVID-19. Uno pensaría que un virus como el virus, entre más letal es más peligroso, pero desafortunadamente eso no es cierto. Hay virus absolutamente letales, como es el virus del ébola. Esa letalidad hace que uno tenga capacidad de identificar la población de manera mucho más rápida y tener la posibilidad de aislarla y tener una mayor. El virus del COVID-19 es un virus que se mueve de una manera muy subrepticia, que cerca del 80% de la población que lo sufre no tiene mayores síntomas, pero sí se vuelven tremendamente contagiosos para el resto de la población. Y es un virus que se ensaña con la población más vulnerable, con los más viejos, con los que tienen los que tienen las comorbilidades, los que tienen los sistemas inmunitarios con mayor déficit. Y este es una condición muy compleja para un virus como es el virus del COVID-19. De manera que nuestros objetivos son reducir mortalidad y reducir la transmisión de la enfermedad. Las vacunas que en este momento están disponibles en Colombia y en el mundo tienen diferentes eficacias. Algunas son del 50, otras del 70, otras del 90%,
Es decir, tienen una capacidad relativamente alta, pero diferencial para reducir la transmisión. Pero la gran virtud que tienen todas es que prácticamente todas reducen la probabilidad de sufrir enfermedad grave, esta que lleva a la muerte y a las secuelas prácticamente en un 100%. Entonces son vacunas que tienen capacidad de reducir enfermedad severa, es decir, a la persona le podría dar eventualmente el COVID, pero va a ser mucho más, de una manifestación mucho menos grave que no lo lleva a cuidado intensivo, pero también reducen el contagio. Con esas consideraciones y partiendo de un escenario en el cual en el mundo hay una restricción muy importante actualmente para tener acceso a las vacunas. Como ustedes ven en los diarios internacionales, tenemos realmente aún países muy desarrollados como Canadá, como Italia, como España. Canadá ha comprado más de 4 veces su población en número de vacunas. Para una población de 45 millones, han comprado cerca de 200 millones de dosis de vacunas. Sin embargo, en este momento tienen dificultades para tener acceso a las vacunas porque el suministro que les ha garantizado es todavía limitado. En todos los países hemos estado compitiendo en un entorno donde quienes producen la vacuna han puesto restricciones o tienden a poner restricciones para que los otros países puedan acceder a la vacuna buscando favorecer sus propios intereses. Dado ese escenario en el que no vamos a tener 35 millones de vacunas disponibles, sino vamos a tener un flujo bastante diferencial y que se va a venir dando en el tiempo, nosotros tomamos la decisión de priorizar poblaciones. Y esta priorización incluye 3 poblaciones principales. Primero, la población que por edad tiene mayor riesgo, o sea, los mayores de 60 años. Segundo, la población que tiene comorbilidades, esas enfermedades que afectan definitivamente a la población, entre las cuales están la hipertensión, el cáncer, la diabetes, el sobrepeso, la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular en general. Y tercero, el grupo ya en la masa gruesa de población que va a tener que ser, que se busca inmunizar para generar inmunidad de rebaño, pero que no tiene un riesgo mayor de severidad de la enfermedad, que es la población entre los 16 y los 59 años de edad. En términos poblacionales, la población mayor de 80 años en Colombia es 1.200.000 personas. Los trabajadores de la salud, que es el grupo de mayor riesgo por su trabajo, por estar en permanente contacto con el virus, son aproximadamente otro 1.000.000 de personas, y estos componen lo que diríamos esa fase 1. La fase 2, la etapa 2, perdón, hablamos más o menos de 7 millones de personas mayores de 60 años, más algunas personas trabajadoras de la salud, y en el grupo 3, que están las personas con comorbilidades, tenemos aproximadamente 3 millones de personas, incluyendo además los maestros de escuela y las fuerzas militares y la Policía Nacional, que componen un grupo muy importante para la vacunación y para la protección de la ciudadanía. Luego viene allí en adelante un grueso de población que supera los 17 millones de personas. Nosotros estamos empezando en este momento con las primeras dosis, con la población que viene como trabajadores de la salud. Entonces, son las personas de más fácil identificación, de mayor facilidad para el acceso a la vacuna y para que se aplique su vacuna dentro de las instituciones de salud. Y posteriormente vendrá todo ese grupo mayor de 80 años, el cual ha requerido construir y consolidar un agendamiento y una identificación cruzando al menos 18 bases de datos diferentes de la registraduría, del registro de afiliados, de los regímenes especiales, de convenciones, para poder tener esa población integrada y ese conocimiento de cuál es esa población que puede llegar a ser en este momento, que va a estar identificada para poder realizar el agendamiento. Nosotros decidimos no inventarnos un programa nuevo con una estructura nueva, sino tomar lo que ya existía en el sistema de salud, que era la estructura del programa ampliado de inmunizaciones.
que es el programa que vacuna a los niños en Colombia, los niños de 0 a 5 años. Nosotros aplicamos al año en Colombia 30 millones de vacunas a menores de 5 años y a adultos mayores que se vacunan por la influenza y mujeres embarazadas, 30 millones, y el COVID representa un reto de aplicar 61 millones de dosis adicionales. Pero allí está toda esa plataforma de servicio, toda plataforma de desarrollo que permite, digamos, tener la claridad, la trazabilidad del seguimiento de poblaciones. Con base en esa estructura, hemos proyectado el programa ampliado de inmunizaciones, se estructuró toda la parte jurídica, todo el proceso de adquisiciones que en Colombia es bastante complejo en la medida que nuestro marco legal es un marco legal muy garantista, es un marco legal muy restrictivo para la toma de decisiones complejas como la decisión de adquisición de productos en desarrollo, como son las vacunas, y en condiciones en las cuales digamos, el peso, el poder dominante en la negociación lo tienen la industria farmacéutica con un desequilibrio muy fuerte frente a la posibilidad de los diferentes países. Han sido negociaciones muy complejas, muy arduas, pero ya podemos decir que podemos tener una disponibilidad de vacunas que nos permite por lo menos tener la garantía de que a nivel de contratos ya tenemos contratados esos 61 millones de dosis. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ahora lo que sigue es este proceso que iniciamos el día de hoy, las primeras aplicaciones, trabajadores de la salud que estaremos enfatizando probablemente las dos últimas semanas de febrero. Luego empezaremos muy rápidamente con la población mayor de 80 años, una población muy difícil de vacunar por sus condiciones de aislamiento, su limitado acceso al Internet, las mismas limitaciones físicas que pueda tener esta población y la dependencia que tienen también de cuidadores y en contextos complejos como son los contextos territoriales colombianos donde, por ejemplo, la población rural tiene muchísimas dificultades para ser ubicada y los invito a pensar que este país no es solo urbano, sino es un país donde hay zonas muy, muy extensas como la Guajira, la Amazonía, la Orinoquía, o zonas muy intricadas como toda la zona pacífica de Colombia, donde llegar con la vacuna va a representar todo un reto. De manera que bajo esas condiciones se planteó un esquema equitativo donde por lo menos en la primera fase que estamos afectando las personas mayores, las personas con comorbilidad, todos los colombianos estén en las mismas condiciones de acceso a la vacuna. Y en eso quiero ser muy enfático. Ustedes han visto en estos días todos los problemas que han existido en Perú, donde se han caído cancilleres, ministros de salud, en el Ecuador con todos los problemas por la posibilidad que se hace de un uso no equitativo de la vacuna y un acceso no equitativo. Favorecimientos, cosas de ese estilo generan en la comunidad, una comunidad ansiosa, una comunidad cansada de enfrentar la pandemia, unas situaciones muy, muy difíciles bajo las cuales las sociedades reaccionan muy fuertemente frente a cualquier eventualidad que signifique romper ese equilibrio y esa equidad en el acceso a la vacuna. Nosotros estamos pensando y se dejó abierto en el decreto la posibilidad de que agentes privados adquieran las vacunas y las puedan aplicar. Estamos pensando claramente para esa segunda fase abrir mucho esa posibilidad, esa puerta. Hay temas por resolver, como por ejemplo, cómo se va a enfrentar un privado a los riesgos que implican las cláusulas de indemnidad que está exigiendo la industria farmacéutica, el mismo mecanismo multilateral COVAX, que es el proceso donde muchos países se juntan para comprar vacunas, ha enfrentado problemas de negociación muy serios, de manera que este tema del acceso privado va a ser un tema de bastante complejidad. Por ahora, la mayor parte de la industria farmacéutica está vendiendo únicamente a países, no le está vendiendo a privados. Temas muy importantes también, tenemos vacunas de diferente logística, vacunas que requieren refrigeración, otras vacunas que requieren ultracongelación,
y estas vacunas contra congelación son un elemento totalmente nuevo en los programas de vacunación en Colombia, entonces requieren ser transportados y mantenidos a -70 grados. Una vez se abre el vial, el recipiente en el que se encuentra la vacuna, se tiene muy poco tiempo para poder realmente utilizar la vacuna, prácticamente 5 o 6 días, y esto implica necesariamente todo un esfuerzo, también en lo que implica todo el transporte y el seguimiento de la vacuna. ¿Qué implica para las personas, para los colombianos vacunarse? Creo que es un tema fundamental. Implica necesariamente abrir el aplicativo de Mi Vacuna, este portal está ubicado en el Ministerio de Salud, identificar si ha sido identificado como persona de derecho en la respectiva etapa que le corresponde. Tercero, comunicarse con la EPS, actualizar su información o esperar que la EPS los llame para tener la información actualizada, teléfono, dirección. Una vez se da eso, esperar el agendamiento, que se le agende la cita en su IPS de referencia. Todos los colombianos tenemos una IPS de referencia, y si hay una posibilidad de agendarse en otro lugar más cerca de su casa, esta posibilidad se puede permitir siempre y cuando ese hospital o ese centro de servicios de salud esté ubicado en la cercanía, esté identificado en la red del departamento o del distrito donde vive la persona. Una vez se hace ese agendamiento, hay que ir a buscar la aplicación de la vacuna. Estas vacunas, como les decía, son bastante seguras y eficaces. En este momento ya tenemos entrenados cerca de 30.000 personas en todo el proceso de vacunación. Lo hemos hecho con el SENA, con la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad Nueva Granada, que nos han apoyado para todo el proceso de capacitación de al menos 70.000 personas que debemos capacitar para la vacunación. Y una vez se dé ese proceso, tenemos la vacunación, el agendamiento de la nueva cita, con la mayoría de las vacunas, con excepción de la vacuna de Johnson y Johnson que adquirimos, la cual adquirimos 9 millones de dosis, son vacunas de 2 dosis, de manera que hay que volver a la vacuna. La eficacia de la vacunación decae si no se hace la segunda dosis, y ese reagendamiento termina finalmente dando la posibilidad de generar esa inmunidad. Todo este debe ser un proceso ordenado, pero obviamente son procesos que en el papel tienen unas consideraciones, en la práctica y en su operación evidentemente vamos a tener retos y dificultades. Vacunar en las primeras etapas de población adulta mayor es un operativo que se puede hacer de manera intramural, dado los números pequeños de población, pero cuando este operativo se abra a poblaciones mucho más grandes, vamos a tener que hacer operativos fuera de los hospitales, en lugares públicos, en parqueaderos, en carpas, centros de exposición, coliseos, para lograr que la gente tenga ese acceso rápido, ordenado y con distanciamiento social para acceder a la vacuna. En el mientras tanto, seguiremos con el uso del tapabocas, seguiremos manteniendo las diferentes condiciones de bioseguridad, pero evidentemente esa es la organización que, digamos, hemos tenido en el proceso. ¿Cuáles son las principales restricciones y limitaciones que vemos al proceso con eso? ¿Cuáles son las condiciones para que logremos hacer una vacunación segura y eficaz en Colombia? Hemos identificado principalmente 3. Primero, tener acceso suficiente, el acceso necesario y suficiente para poder tener de vacunas, y el flujo que se nos dé de la forma que queremos, muy concentrados en los meses de junio, julio y agosto, para tratar de vacunar 35 millones en este año, y poder tener un número suficiente de vacunas para cubrir la población. Segundo tema muy importante es el funcionamiento del sistema de salud, y especialmente la integración entre departamentos y EPS e IPS en un plan integrado, con una mesa de trabajo conjunta para poder afrontar las dificultades que existen, hacer las programaciones, reprogramar y actuar de manera diligente posible frente
a los retos que existen. Y el tercer tema muy importante es la posibilidad de tener realmente la confianza de la gente para poder hacer una vacunación extensiva. Nosotros partimos del hecho que identifica la encuesta del DANE de que el 40% de la población colombiana manifiesta que no se vacunaría. Hay que romper, tenemos que romper esa situación negativa frente a la vacuna. Recordemos que esta es una vacuna voluntaria de adultos, de personas informadas, y eso va a requerir toda una campaña informativa y una estrategia de comunicación que hoy precisamente estábamos presentando a los diferentes gremios de la producción, donde les decíamos que claramente el Ministerio de Salud solo no va a poder hacerlo, no lo logrará, si no es con el concurso de toda la empresa privada en diferentes instancias, de que la gente tenga la información en el supermercado, en el banco, de que le lleguen mensajes a través de las redes electrónicas, que le lleguen mensajes a través de su celular, que tengamos espacios visuales y que tengamos claramente referentes que nos ilustren y nos enseñen y nos den ejemplos y que podamos seguirlos a ellos, que tengamos la capacidad de romper todas las cadenas de noticias falsas que se van a dar y de poder evidentemente cimentar la confianza de los colombianos en la vacunación. Yo creo que estos son los retos sustanciales a los que yo me quería referir y creo que estaría pendiente a las diferentes preguntas que quizás son las más importantes. Pues doctor Fernando, magnífica su intervención y demasiado importante. Ahí sí que es cierto, demasiado valioso, y mi lectura, escuchándolo, es que lo que el gobierno sí hizo fue un ejercicio serio en la adquisición de las vacunas, con las dificultades globales que tiene ese proceso, serio en términos de una planificación ordenada, y ahora estamos más bien frente a un reto que no es del gobierno, un reto que no es del ministro de Salud o de un alcalde o de un grupo particular, sino un reto que tenemos como sociedad frente a un proceso. Y lo que vamos a vivir es un proceso que tendrá éxitos, que tendrá dificultades y que tendremos que ir ajustando, pero tal vez el mensaje es: tenemos que sumarnos todos. Yo, para iniciar las preguntas y esperando que muchos de los participantes empiecen a hacer preguntas, ministro, yo tal vez tengo una que vengo insistiendo, y es, ¿por qué no permitimos relativamente pronto que el sector privado pueda, sobre todo el sector productivo, digámoslo, comprar vacunas y hacer uso de estas vacunas para vacunar en ayuda al gobierno, como apoyo al esfuerzo que ustedes están haciendo a esa fuerza laboral? ¿Qué inconvenientes ve? ¿Cuándo cree que se puede hacer? ¿Qué recomienda frente a ese tema, señor ministro Fernando Ruiz? Fernando tiene apagado el micrófono. Juan Carlos, esa pregunta me la han hecho infinidad de veces y yo tengo respuestas, no tengo una respuesta final completa. Lo que vemos hoy en día es que efectivamente no hay un suministro, digamos, completo de vacunas para los diferentes países. Es decir, abrir la competencia privada es un tema que es muy complejo cuando la oferta de vacunas es muy limitada y donde podrían estar privados compitiendo con el sistema público para tener acceso a vacunas. Digamos que eso ya lo solucionamos en cierta manera en la medida que ya compramos la mayor parte de las vacunas que requerimos, pero la realidad es que con el tema de suministro, especialmente los que se está dando y que sabemos que por las limitaciones en las plantas de producción de vacunas a nivel mundial se ha ido demorando, va a tomar un tiempo de unos 2 a 3 meses. Claramente no va a haber un suministro privado importante a nivel de país. Es decir, yo diría que los meses de marzo, abril y mayo, el suministro privado va a ser muy complejo, en tanto que no va a haber. Pero sí tenemos obviamente toda la puerta abierta para en algún momento empezar a trabajar, hacer una mesa de trabajo
si ustedes quieren, con los diferentes agentes del sector privado e ir resolviendo problemas. ¿Cómo vamos a resolver o cómo se va a resolver las garantías de inmunidad y las garantías de responsabilidad frente al daño grave o la negligencia, que son unos requerimientos muy fuertes que hace la industria farmacéutica para la adquisición de vacunas? ¿Cómo vamos a resolver los temas de suministro y los temas de integración de la información con nuestro sistema de información? Yo creo que eso lo podemos trabajando. Yo veo un horizonte que eso hacia los meses de junio, julio, vamos a poder tener ya un camino, una vía mucho más expedita para esa intervención privada, y en ese momento sería muy factible abrir la puerta. Si se nos anticipa, mejor, pero no es un problema, es un problema sobre todo de capacidades y de que se pueda hacer realmente en las mejores condiciones para la población. Está muy claro. Yo creo que deja usted ahí un mensaje, primero de proceso, de que en la medida en que esto va avanzando, vamos a ir tomando decisiones adicionales. Pero segundo, creo que ha abierto una puerta muy clara, y es, el gobierno seguramente necesita la ayuda del sector privado, como usted lo dijo, en hacer un poco de conciencia colectiva, en la parte logística, pero también creo que abre usted la puerta para que en algún momento, en cooperación con el gobierno, se adquieran vacunas y se acelere el proceso de vacunación del sector productivo, que, como yo siempre he dicho, ¿no? El sector productivo es desde el señor que está en la portería, desde la señora que está en la cafetería Los Tintos, desde el operario de las máquinas, el albañil que está en un proceso, hasta, por supuesto, los equipos directivos y demás. Así que eso me parece importante. Está abierto el espacio en este momento para, si alguien le quiere hacer alguna pregunta al señor ministro de Salud, al doctor Fernando Ruiz. No sé, Santiago, si usted de pronto quiere ir tomando la iniciativa. He ofrecido la palabra. Sí, Así gracias, que, Juan Carlos. adelante. Sí, ministro, mi pregunta es, hay personas que dicen que esta vacuna tiene que repetirse anualmente. Si eso es cierto, eso llevaría a que tendríamos que producirla nacionalmente para poderla aplicar cada año como aquellas que tienen regularidad. Importantísima pregunta, Santiago. Mire, nosotros eso no lo sabemos todavía. Depende de la aparición de nuevas cepas y de que esas cepas desarrollen, nos afecten la capacidad de la vacuna de generar inmunidad. Eso no lo sabemos todavía. Hasta ahora, hasta el momento actual, la mayor parte de las vacunas ha sido suficientemente capaz de generar inmunidad en las cepas disponibles, pero esa eventualidad podría suceder, como pasa con la vacuna de la influenza, y eso nos lleva a un tema muy complejo que ya con el presidente y el gobierno nacional estamos analizando, y tenemos un plan de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Ciencias, y es la posibilidad de recuperar la capacidad de producción de vacunas en Colombia. Ese también es un proyecto que no es un proyecto, es un proyecto que tiene que ser un proyecto público-privado, porque claramente es en ese entorno de inversión pública y de acceso privado el que podríamos tener esa capacidad, pero hay que pensar eso muy rápidamente, porque eventualmente vamos a estar enfrentando una situación de esa naturaleza. No lo sabemos en este momento. La expectativa es que se cierre la puerta definitiva con la vacunación, pero no tenemos el 100% de garantía al respecto, de manera que en ese momento estamos trabajando en eso con los diferentes ministerios. Esto quedó en el plan estratégico de la Presidencia de la República para este año a iniciativa del Ministerio de Salud, y esperamos que tengamos un desarrollo relevante en los próximos días frente a esa eventualidad, frente a esa posibilidad de estructurar un proyecto de esta naturaleza, que al final es un proyecto estratégico para el país, y es un proyecto donde Colombia, ya con el nivel de desarrollo, tiene que realmente afrontar y ver si tiene la capacidad de desarrollar esa capacidad de producir vacunas en el país. Ministro, seguramente usted nos va a indicar hasta qué momento tiene posibilidades de preguntas, porque lo veo que está abordando, mejor dicho, ha sido muy generoso usted, que no ha podido parar, y creo que está justo en este momento a bordo del avión. Entonces vamos a hacerle algunas hasta preguntas. Que el avión no sé, qué pena, pero hasta que el avión no sé. Es que además tengo el problema de que el presidente
viene en su avión y entonces si el presidente llega yo me friego porque no puedo salir. Entiendo perfecto. Eso, así funciona, así que muy generoso. Hay Le voy a unas hacer algunas preguntas en el preguntas chat, Juan Carlos. de las del chat, exactamente. Entonces dice, veo aquí una, por ejemplo, Andrés Carvajal dice, siendo un proceso logístico de un tamaño nunca antes visto, ¿mediante qué procedimiento se va a controlar la entrega certificada del procedimiento de logística a nivel nacional? Sí, ese es un proyecto que tenemos absolutamente claro y por eso el PAI, el Programa Empleo del Ministerio, nos da una ventaja importante. Nosotros podemos tener trazabilidad del lote de la vacuna desde el momento que llega al país hasta el momento que se aplica a la persona. Además, eso es absolutamente importante para poder tener la posibilidad de frente a cualquier evento adverso, cualquier demanda por negligencia, por condiciones adversas, de poder resolver el problema a nivel de las personas. Entonces, digamos que esa trazabilidad completa y esa cadena logística nunca se rompe en el proceso de entrega y administración de vacunas. Gracias, ministro. Pregunta Vanessa Londoño. Buenas noches, diría yo. ¿Las personas que ya tuvieron COVID serán vacunadas? Algunos estudios dicen que podrían necesitar solo una dosis. Eso se está insinuando hoy en día. Hace un par de días salió un estudio francés muy sólido que dice que solamente una dosis podría ser necesaria. Lo estamos mirando. En este momento estamos abriendo la puerta a que se les vacune a las personas que han tenido COVID, pero adicionalmente estamos analizando el tema si una o dos dosis serían necesarias. Si una sola dosis podría ser suficiente. Muy claro, ministro. Pregunta David Vanegas, ministro. Dice, buenas noches. ¿Qué tan lejos está Colombia como país de llegar a fabricar las vacunas en un caso hipotético en donde una de las fórmulas aprobadas fuera pública? Sí, estamos relativamente lejos porque nosotros producimos la última vacuna hasta el año 2001. Tenemos alguna capacidad instalada en PECOL, que es la empresa del Estado que tiene la capacidad de producir vacunas de aftosa en este momento. Tenemos una capacidad de investigación fuerte en el Instituto Nacional de Salud, pero se necesita una alianza público-privada donde concurran multinacionales y empresas nacionales de la industria farmacéutica y la industria de vacunas biotecnológicas para poder realmente acelerar el proceso a una velocidad que nos permita tener resultados rápidos. Creo que perdimos al ministro. No, yo escucho al ministro. Siga, ministro. No, decía que simplemente se necesita un concurso de proyecto público con la capacidad de BECOL del Instituto Nacional de Salud, pero con el soporte también de la empresa privada y de multinacionales que tengan desarrollo de vacunas. Ahí hemos tenido algunas ofertas importantes de Corea, de la India y de algunas multinacionales que podrían estar interesadas en el país. Muy bien. Pregunta aquí, ministro Carlos González. Dice, buenas noches, gracias por su labor, ministro. Mi pregunta es, si los estudios de AstraZeneca mostraron efectividad mayor de 90% con dosis y media, ¿se tiene contemplado usar esa cantidad? No te entendí, 90% con... Dice que los estudios de AstraZeneca, según Carlos González, mostraron efectividad mayor de 90% con dosis y media. ¿Se tiene contemplado usar esa cantidad? No, nosotros estamos partiendo de la recomendación final de la propia farmacéutica que habla de 2 dosis como medida de eficacia. Realmente el estudio efectivo de dosis y media fue un efectivo que al final consolidó la propia empresa AstraZeneca y la recomendación final, tanto en ellos como en la aprobación que dio la Organización Mundial de la Salud, es de 2 dosis. Pregunta ministro Londer Camargo. Ministro Ruiz, mil felicitaciones por la labor realizada. La pregunta es, ¿cómo garantizará el gobierno nacional que una persona que recibe la primera dosis de la vacuna de un fabricante reciba la segunda dosis del mismo fabricante? Eso es muy importante esa pregunta porque nosotros estaremos enviando con anticipación a los diferentes departamentos
Entonces, la segunda dosis para la persona específica, bajo esa consideración de que debe ser la segunda dosis, prácticamente con nombre propio. Y eso la plataforma de Mi Vacuna nos permite identificar qué departamentos del país, de qué marca es la segunda dosis, y ese acopio se debe llegar a la segunda dosis. Siempre que tengamos riesgo de que la segunda dosis no nos llegue a nosotros, la estaremos remitiendo anticipadamente a la segunda dosis para asegurar que la segunda dosis de la persona le llegue. Pero además quiero decir que eso ha venido cambiando en términos de la evidencia, porque esto cambia cada día. Hoy en día hay estudios que están mostrando que la segunda dosis podría diferirse hasta 3 meses sin que reduzca la protección, al contrario, incrementando el nivel de protección. De manera que nuestro alineamiento actual es segunda dosis a los 30 días, pero eso sí hay otra evidencia, podríamos venirlo cambiando y el mundo entero podrá cambiar en la medida que se presente nueva evidencia al respecto. Está claro. Pregunta Iván Moreno. Cordial saludo al señor ministro y participantes. Pregunto, ¿a quién le corresponde la autorización del procedimiento en las personas mayores que por su deterioro mental no tengan la autonomía requerida en la toma de decisiones y no tengan vínculo familiar o referente que pueda firmar el consentimiento informado? Muy difícil esa situación. En ese caso, yo no tendría respuesta, me tocaría, la verdad, consultarla. Hasta ahora no lo hemos tenido. Hay la posibilidad de firmar ruego, hay la posibilidad de firmar por acudiente, pero si no hay ningún acudiente, si es una persona, por ejemplo, en situación de abandono, tocaría ver, y yo correspondería enviar esa respuesta, porque la verdad no sabría decirlo en este momento, de una situación tan particular, cuál sería la conducta a seguir. Gracias, ministro. Pregunta Gloria Espinosa. Buenas noches, ministro Ruiz. ¿Por qué no replantear la distribución de las vacunas para que lleguen de primera mano a las ciudades con mayor densidad, que han colocado el mayor número de muertes y muestran un número importante de contagios diarios? Gracias, ministro, por su entrega por Colombia. La norma que hemos buscado es siempre una distribución equitativa, donde todos los colombianos tengan la misma probabilidad de acceso a la población, e incluso el argumento en contra de llevarlo a las ciudades de mayor afectación es que en la medida que hay mayor afectación en una ciudad, hay menor número de susceptibles y las personas podrían tener mayor inmunidad. Y algunas personas, esta conducta podría ser plausible en algunas situaciones y se podría pretender privilegiar a aquellos que tienen menor tasa de contagio, porque allí vamos a tener mayor posibilidad de generar inmunidad de rebaño. Sin embargo, frente a eso, la decisión que hemos tomado es equitativa, ni por una razón ni por otra, simplemente todos los colombianos con la misma posibilidad de acceso. Pues muy generoso, ministro. Yo le voy a hacer la última pregunta porque yo creo que su avión está cerquita de despegar. Sí, señor, dos preguntas salen aquí. Una, dice Jaime Camacho. Gracias, ministro. ¿Cuándo se pondrá usted la vacuna? Cuando me llegue el turno mío, yo no voy a... Exactamente en el momento en que a mi etapa, en el grupo que me toque, ahí me pondré mi primera vacuna con toda seguridad. Bueno, pues yo aquí le voy a hacer un editorial. No estoy de acuerdo, ministro. Vacúnese usted primero con el presidente que todo el mundo. Ustedes son los que tienen que encabezar todo este esfuerzo, así que ustedes queden protegidos es de interés de la seguridad nacional y de la estabilidad del país. Así que vacúnese, ministro, y vacune al presidente. Yo creo que para el presidente esa es una consideración muy importante. En el caso mío, usted lo plantea, doctor, lo estaremos mirando, pero efectivamente yo sí creo que al menos el presidente bajo seguridad nacional debe vacunarse tempranamente. Yo creo que usted, el señor ministro de Salud, el presidente de la República, el ministro de Defensa. Pero como dije, esto es un editorial, pero de verdad lo digo con mucha convicción, pensando en el bien general, en el bien del país. Dice Nelly Lagos, su última pregunta, ¿cómo se vacunará a la población más vulnerable como habitantes de la calle? Mil gracias por todo su trabajo. Para ellos tenemos lo que se llama listados censales. Cada entidad territorial tiene tiene ya listados censales de habitantes de calle
y los que no se tengan se tendrán que identificar. Ellos incluso están priorizados en el grupo número 4, Juan Carlos. Yo ya, este avión ya va a volar y me van a regañar aquí los capitanes. Entonces te dejo. Muchas gracias por la opción. Fernando, muchas gracias, ministro. Y siempre dispuesto aquí a todo lo que ustedes necesiten, por favor, porque la información en este momento es sustancial para que todos tengamos confianza y tranquilidad frente a la vacuna. Y muchas gracias a Colpatria por este espacio tan importante y a Pro Bogotá, que estaremos pidiéndole nuevamente su ayuda en algún momento. Gracias. Éxito, Fernando. Bueno, muchas gracias, ministro, muy generoso. Gracias a todos. Pues, doctor Perdomo, Daniel, yo creo que terminamos este gran evento, que yo creo que ha sido único, porque tener al ministro de Salud el día de la primera vacuna y pues resolviendo tantos interrogantes, yo creo que es un privilegio. Así que a todos los que nos han acompañado, pues muchas gracias y devuelvo la palabra a Santiago o Daniel. Sí, Juan Carlos, usted tiene razón. Realmente el ministro, además, lo vimos como fue generoso de hacer esta charla, esta tribuna desde el carro y después desde el avión. Así que muy agradecido, Juan Carlos, por su participación, a todos los asistentes e invitarlos a la tribuna Colpatria Olimpia del 24 de febrero. Ya, esta será a las 6 de la tarde. Nos acompañará Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Así que todos ustedes muy invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para todos por acompañarnos y a Pro Bogotá, de verdad, un agradecimiento especial por esta coordinación especial que se dio en esta comunicación del ministro. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este horario atípico, pero creo que muy especial el ministro, de verdad, acompañarnos en su escaso tiempo con la tribuna. Así que muchísimas gracias a todos, feliz noche y nos vemos dentro de 8 días.